Programón que tenemos hoy en Ciudad U y seguimos con otro gran tema. Lo tratamos hace unos días en el semáforo, pero hoy lo vamos a hablar con Karina Tomatis. Ella es docente e investigadora del UNC. Bienvenida, Karina. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Conocimos un indicador que nos llamó la atención y nos preocupó, que dice, se presenta otra vez en Argentina este fenómeno de que hay trabajadores registrados y en blanco, pero que están por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, tener un trabajo ya no es un salvavidas para decir que uno ya no es pobre en Argentina. ¿Qué nos está diciendo ese fenómeno, Karina? Sí, creo que podemos como mirarlo desde dos modos, ¿no? Sí. Por una parte, ese dato es un dato como coyuntural, ¿no? Porque lo que está mostrando es cuál es la condición hoy del trabajo en Argentina y cuál es principalmente la condición del ingreso, ¿no? Como una situación que está marcada por la aceleración del nivel de los precios y cómo los salarios pueden ir detrás de esos precios, ¿no? Lleva a que un grupo de trabajadores que se supone que son los trabajadores privilegiados, claro, ¿no? en blancos y registrados, en blancos y registrados, que no necesariamente son la mayoría de los trabajadores, son una proporción importante de trabajadores, pero no son la mayoría, y que están atravesando situaciones en sus hogares que los llevan a no poder con su sueldo llegar a fin de mes, ¿no? Podríamos como pensarlo en ese sentido. Y ahí me parece que es importante como pensar esto, ¿no? Como una cuestión coyuntural que da cuenta de esto que en las noticias económicas, ¿no? Por ahí cuesta entender del dólar, del déficit, ¿no? De cómo esos problemas de la estabilidad macroeconómica terminan impactando en el cotidiano de las personas, ¿no? Y pensemos, ¿no?, que estos trabajadores, que son los trabajadores formales, uno diría, bueno, ¿qué implica tener un trabajo formal? Son aquellos trabajadores que sus condiciones están bajo negociaciones de paritarias, ¿no? Bajo condiciones de protección social y sindical, ¿no?, que no la tienen otros trabajadores. Y ahí sí me parece que entra el hacer una lectura más estructural, ¿no?, sobre la cuestión, ¿no?, sobre el trabajo y los ingresos o las condiciones de vida, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza, lo que estamos pensando es cuáles son esas condiciones de vida y en qué medida las personas comienzan a tener carencias que no le permiten poder satisfacer sus necesidades básicas y muy básicas, ¿no? También pensemos que esa línea de pobreza que se establece, que es un nivel de ingreso, ¿no? Por debajo de ese nivel de ingreso, una familia o una persona no puede cubrir su... Karina, y ahí te interrumpo un segundo. Entonces estamos diciendo que quizás sea más grave hoy el problema del ingreso que del conseguir trabajo en Argentina. No sé si se podría como dar una respuesta afirmativa, ¿no? Me parece que en nuestra composición social, ¿no?, tenemos una proporción importante de personas, ¿no?, casi la mitad de las personas que trabajan, ¿no?, en nuestro país. Dentro de esas personas que trabajan, sí, hoy un problema es conseguir un trabajo, o por lo menos conseguir un trabajo en blanco, ¿no?, bajo estas condiciones, ¿no? Pensemos cómo podemos ir como subiendo de niveles. En el caso de los trabajadores formales, en Argentina hoy representan aproximadamente 6 millones de trabajadores. 3 millones de trabajadores adicionales son trabajadores que están en negro, ¿no?, o que están en condiciones de informalidad. Si nosotros miramos de ingreso, pensemos, ¿no?, estos trabajadores que están en blanco, que por el modo en el que se han acelerado el nivel de precios, las brechas entre la posibilidad de ajustar los salarios y poder alcanzar esos niveles de inflación, ¿no?, lo vemos mes a mes, ¿no? Por ejemplo, la inflación de abril fue del 6% y los salarios en promedio no lograron aumentar ese 6%, ¿no?, al menos del sector privado, que son aquellos asalariados que se encuentran mejor. En el caso de los trabajadores del sector informal o de los trabajadores cuentapropistas o de las trabajadoras empleadas domésticas, ¿no?, que son como el escalón más bajo en el nivel de los trabajadores, esas condiciones son aún peores, ¿no? Entonces, las condiciones de pobreza, por ejemplo, en los cuentapropistas o en los trabajadores que digamos, se inventan su propio trabajo, ¿no?, como dicen las organizaciones de la economía popular, en esos trabajadores, casi la mitad de esos trabajadores son pobres, ¿no? Pensemos, ¿no?, cómo esas condiciones de vida aún más deterioradas se dan en ese tipo de trabajos, ¿no? Y una cosa que me parece importante, pensando como en esto, ¿no?, cómo hay una situación coyuntural que sí afecta a un grupo de trabajadores que posiblemente en otro momento no llegaba a afectarlos, creo que es importante
pensar como un poco más en un plazo más largo cómo ha ido la evolución del salario, y nosotros podemos encontrar niveles digamos, mejores niveles de salarios en general, en todos los tipos de trabajo. Se han dado esos niveles de ingreso entre el 2012 y 2015, ¿no? Si nosotros comparamos los salarios actuales, esos salarios están según si ese trabajo es formal, informal, si es en el sector privado, si es en el público, ¿no? O si se da por cuenta propia. Esos niveles de ingresos están entre un 20, 25 y hasta un 35, 40% por debajo de ese nivel, ¿no? De lo que podemos mirar en el 2011, claro, 2015 sí, a 2022. Con un deterioro muy importante en la etapa del gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿no? 2015, 2019. Sí. En el actual gobierno nacional, y bajo estos niveles de inestabilidad económica, sí, lo que nosotros podemos observar es cómo el nivel de salario real, ¿no? Lo que podemos adquirir con nuestro salario, más o menos se ha mantenido, pero en los últimos meses esa condición se ha deteriorado significativamente, ¿no? Entonces, más o menos se ha mantenido, pero a un nivel muy por debajo de una condición ideal, podríamos pensarla, más allá de que esa condición tampoco es ideal, porque estamos pensando en un momento donde sí los salarios habían logrado recuperar y avanzar por encima de la inflación en relación a momentos importantes de crisis en Argentina y de crisis laboral y de crisis de ingresos, como fue el 2001, 2002, ¿no? Que sí habían logrado significativamente mejorar, pero lo que ha sucedido en los últimos años ha sido ese deterioro. Digo, ahí sí me parece que es importante pensar esto, ¿no? Cómo se baja un escalón enorme en la etapa de la Alianza Cambiemos, y cómo actualmente lo que nos encontramos es con un proceso, una coyuntura muy inestable, que podríamos dar muchas explicaciones a eso, para charlarlo, ¿sí? ¿No? Pero que sí es un momento que continúa de una etapa donde sí se dan una serie de reformas más estructurales o de políticas intencionadas, ¿no? Donde el Estado sí cumple un rol importante en cómo regula en relación al trabajo y en relación al salario, ¿no? Me parece que eso es importante pensarlo, ¿no? Y hacer también esa mirada como más en largo plazo, ¿no? Y otra cosita que me parece interesante como agregar, pensando, ¿no? En qué nos dicen los indicadores económicos, ¿no? Porque nosotros vemos ese dato y en paralelo vemos el dato, por ejemplo, de que la economía ha crecido, claro, un 5% en relación al año pasado y está por encima de los niveles del 2019, ¿no? En el crecimiento de la economía. Y cuando nosotros, si miramos, acompañamos ese dato con los datos de distribución del ingreso, ¿no? De cómo se distribuye entre capital y trabajo, o entre aquellos que aportan en la economía capital, ¿no? Y motorizan la economía de ese modo, y quienes aportan a la economía su trabajo, ¿no? Que son la gran mayoría de la población, ¿no? 12, 13 millones de personas que trabajan, de algún modo trabajan y realizan actividades para sostener la vida de la población, sus propias vidas y las de su familia y la de su comunidad, ¿no? Lo que vemos ahí creo que es la explicación de esto. En el año 2015, 2016, entre el 50 y 55% del ingreso que tenía la economía se encontraba, podríamos decir, iba a las manos de los trabajadores, ¿no? ¿Y hoy? Y hoy ese número ha bajado un 10% más, ¿no? Y sí ha subido la participación en ese producto de cómo los excedentes son apropiados por los empresarios, el capital, ¿no? Sumemos a eso una cuestión más compleja aún, que creo que ahí está el problema de decir, bueno, a ver de qué modo salimos de esto, que gran parte de esos excedentes que se producen en nuestra economía se producen a partir de empresas que están extranjerizadas, ¿no? Nosotros tenemos una economía fuertemente extranjerizada. Entonces, las decisiones en relación a qué se hace con esos excedentes no necesariamente terminan dándose en nuestro territorio, bien, ¿no? Bien, clarísimo, Karina, porque nos hiciste entender un poco por qué también tenemos estos desfasajes. Gracias, y la seguimos en una próxima. Bueno. Pausa, ya seguimos, queda más Ciudad U.